Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president de la Generalitat del País Valencià, honorable president de les Corts Valencianes i honorable vicepresidenta de la Generalitat del País Valencià, comissionats de les Corts Valencianes, benvinguts en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya, en nom d'Esquerra Republicana del País Valencià i en nom d'Esquerra Republicana de les Illes Balears, en nom de l'independentisme dels països catalans. Señorías, hay una expresión valenciana muy popular, una expresión valenciana que utilizan seguro todos los valencianos catalanohablantes y también los que no son catalanohablantes, que la conocerán, seguro que la habrán oído. Dice así: au, hacer la mà. Au, hacer la mà. Pues bien, esta expresión que se utiliza articulada de forma imperativa se usa frente al hastío, frente a aquellas personas o aquellas instituciones que provocan incomodidad desde posiciones altivas y profundamente generadoras de hartazgo. Esta es una expresión muy común en los valencianos y las valencianas cuando se refieren al Estado español. Au, hacer la mà, porque después de decenios d'ufranar glòries a España, después de decenios de ofrecer glorias a España, el Estado español, ¿cómo paga al país valencià? Pues les paga con el expolio económico. Fíjense que en los últimos 15 años, los presupuestos generales del Estado han asignado a cada ciudadano del país valencià menos recursos que la media española. Valencià calla y paga. Este es el mantra del Estado español: callar y pagar. Trabajar, no dejéis de trabajar. Los valencianos siempre han sido tan trabajadores como el resto de pueblos de los países catalans, pero siempre pagar, pagar y expolio, porque fíjense, en los presupuestos generales del Estado del 2016, la media de inversión en el Estado español son 237 euros. En el País Valencià, 176. Evidentemente, todas las enmiendas republicanas de los republicanos valencianos en este ejercicio fueron rechazadas, como fueron rechazadas las enmiendas republicanas de la Esquerra Republicana del País Valencià en ejercicios anteriores. Con lo cual, tal como ha dicho ya el compañero y amigo Baldoví, es evidente que ni corredor ferroviario del Mediterráneo, ni inversión en la línea ferroviaria Gandía-Dénia, ni conexión ferroviaria Valencia-Alacant por Alcoi y, por supuesto, nada de desdoblamientos en la Nacional 332 y la 340 a su paso por el Baix Maestrat. Fíjense que si en los últimos 15 años el Estado hubiera invertido proporcionalmente a la población del País Valencià, hubiera tenido que invertir 6.800 millones más. Por esto, la sociedad valenciana está harta de sufrir un Estado expoliador. Fíjense que el País Valencià es un caso único. El País Valencià es un caso único. Un territorio que tiene el Producto Interior Bruto per cápita más pobre que la mediana del Estado, pero tiene una balanza deficitaria respecto a este mismo Estado. Si entre los años 2002 y 2009 el País Valencià ha pagado 45.000 millones más que no retornaron, este es un cálculo ciertamente no aceptado por el gobierno español, puesto que es el cálculo hecho mediante la metodología del flujo monetario. Es un cálculo que no acepta el Estado español o el gobierno español, pero es un cálculo que está también académicamente reconocido. Es más, los 45.000 millones son 3.000 millones más que el conjunto de la deuda que tiene contraída la Generalitat del País Valencià. Pero fíjense,
el mismo Ministerio de Hacienda reconoce, con el otro criterio de cálculo, el criterio de la carga-beneficio, otra metodología existente, académicamente tan reconocida como la otra, reconoce para el año 2013, que son los últimos datos que conocemos, un déficit para un solo año de 1.400 millones. Es decir, 1.400 millones que los valencianos y valencianas pagaron en el año 2013 que no retornaron al País Valencià. A eso se le llama pagar y callar. Por esto creo que encontrarán un tanto razonable que muchos valencianos se miren al Estado español y les digan «au, a fer la mà». Y el Partido Popular cayó. De hecho, todos sabemos que los problemas nacen del Partido Popular. Efectivamente, ha sido el brazo armado de este efecto expoliador. Pero también deben reconocer los socialistas que ustedes consintieron un tanto. Yo recuerdo al diputado republicano e independentista Agustí Sardá en el año 2006 defender desde esta tribuna, cuando se estaba tramitando el Estatut d'Autonomia del País Valencià, recuerdo defender la agencia tributaria del País Valencià, a fin y efecto que fueran los valencianos, que fueran sus instituciones quienes recaudaran los impuestos de los ciudadanos del País Valencià, que era un primer trámite, una primera etapa para poder controlar los recursos los ciudadanos del País Valencià. Recuerdo cómo fue rechazado y lo que nos hizo más daño. Incluso recuerdo cómo se intentó caricaturizar, es decir, casi ridiculizar aquello que nosotros defendíamos en el año 2006, la creación de una agencia tributaria valenciana. Es verdad que los tiempos han cambiado y si ahora hiciéramos un ejercicio de hemeroteca, algunos empresarios valencianos que se apuntaron al carro del Partido Popular ahora han corregido rumbo. También algunos sindicatos. También la misma sociedad civil o una parte de la sociedad civil valenciana que le hizo el caldo gordo al Partido Popular. Y ahora se ha impuesto la razón. ¿Por qué? Porque en el País Valencià existe un doble peligro, una doble amenaza. No está garantizada la viabilidad económica del territorio y porque además no está garantizada la sostenibilidad del modelo social. Un estado del bienestar que en el País Valencià llegó tarde y que además fue expoliado después por el gobierno del Partido Popular. Luego hay que reaccionar. Y hay que reaccionar reconociendo de dónde vienen los males. Además, es un maltrato que se perpetúa. Porque, a ver, es tan absurdo pedir que se condone la deuda del FLA a cuenta de la deuda histórica. Es que no existe una deuda histórica. No es cierto que durante decenios los valencianos y las valencianas han pagado mucho más de lo que han recibido. Luego, aquí existe una cuestión que hay que plantearse. Porque además todo ello es absurdo, irracional, y estamos hablando de un ladrocinio. Estamos hablando de un ladrocinio normalizado por el tiempo, pero es un ladrocinio. Y además el FLA del señor Montoro, es perverso. Resulta que los valencianos reciben el dinero que previamente ya era suyo. Y además el señor Montoro, desde el Ministerio, lo que hace es intentar poner en marcha sus políticas dictadas por él mismo, incluso intentando sabotear la voluntad democrática del pueblo valenciano representada en las Corts Valencianas. Por supuesto que nosotros vamos a votar favorablemente esta propuesta. Es evidente que vamos a votarla a favor. Una propuesta que lo que pretende es incorporar una disposición similar a la que tiene el Estatut d'Autonomia de Cataluña, en este caso, para vincular la inversión del Estado al peso de la población del País Valencià. Pero no nos engañamos. Papel mojado. Esto es papel mojado. ¿O no se acuerdan ustedes que el Partido Popular tiene a sueldo, entrecomillado, no se vaya a fundir el señor Rafa Fernando,
el Tribunal Constitucional, ¿es que acaso el Tribunal Constitucional actúa de forma imparcial? ¿Qué sentenció el Tribunal Constitucional respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña? ¿Qué sentenció? Sentenció que la inversión del Estado no puede estar vinculada a un Estatuto de Autonomía. Así pues, señorías, termino afirmando lo siguiente. No hay salida para el País Valencià hasta que los valencianos y las valencianas no controlen sus recursos económicos. Y esto nos lleva a un escenario de derecho a decidir, y, evidentemente, construir la futura República del País Valencià. Y les recuerdo, y utilizo esta tribuna para recordarles a todos ustedes, que el día 9 d'octubre, domingo, se celebra el Día Nacional del País Valencià y están todos ustedes invitados e invitadas a manifestarse el domingo por la tarde por los derechos sociales de los valencianos y las valencianas y por sus derechos nacionales. Visca la República del País Valencià!